tardes, mi nombre es Omar Sumaria, soy profesor en Derecho Procesal y en principio quiero agradecer a la Asociación Civil El Terno y a su presidente, el doctor Abel Ruiz, por compartir este espacio y poder hablar en esta oportunidad sobre el tema de la prueba. Para hablar de la carga dinámica de la prueba, tenemos que en principio hablar de la prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es las afirmaciones que hacemos sobre ciertos hechos luego del contradictorio en el proceso, o sea, el resultado del contradictorio. ¿Dónde nace el tema de la prueba? Nace con los hechos. ¿Qué es un hecho? Es un dato que es perceptible a los sentidos: vista, oído, gusto, olfato, tacto. Este dato o hecho físico queda impregnado en la realidad. Y luego este hecho físico tiene que ser trasladado al plano jurídico. Cuando es trasladado al plano jurídico, el mecanismo de traslación, el registro físico o técnico, va a ser el medio probatorio. En esa traslación del hecho físico a la afirmación en el plano jurídico, pues se van a dar dos tipos de actividades. Uno, la actividad de investigación, y dos, la actividad de interpretación. En la actividad de investigación, el abogado, el fiscal, lo que tiene que hacer es buscar justamente esos datos, esas huellas, esos rastros, ¿no? Es más, en el derecho anglosajón hay abogados que se dedican exclusivamente a eso, a buscar los hechos. Ellos no plantean la estrategia procesal, ni ellos llevan el proceso, no solo buscan los datos. Una vez que se reúnen los datos, entonces tenemos un gran problema, es que hay hechos que quedan más impregnados en la realidad y hechos que quedan menos impregnados en la realidad. Y entonces ahí se da un principio. El principio que a mayor impregnación, menor exigencia de prueba. En cambio, a menor impregnación, mayor exigencia de prueba. O sea, hay una relación entre la impregnación. Y sucede que hay hechos, ¿no?, que pueden haber sucedido en la realidad, pero como no han quedado bien impregnados, entonces se vuelve difícil de probar. Y es ahí donde se origina la difícil probatione. La difícil probatione es distinta a la prueba diabólica. La prueba diabólica es una paradoja, en la cual yo no puedo afirmar si esto es verdadero o es falso, ¿no?, un rezago de los procesos inquisitoriales. En cambio, en la prueba difícil, el hecho puede ser verdadero, solo que en este momento yo no tengo justamente los medios técnicos físicos para trasladar ese dato al proceso, lo cual no quiere decir que en el futuro puedan haber, ¿no? Pueden existir, pero en ese momento no los tengo, entonces se vuelve prueba difícil. Frente a la situación de la prueba difícil, es que el derecho crea ciertos mecanismos justamente para que estos hechos de difícil prueba puedan entrar al proceso, porque si no, no podría entrar tal vez muchos hechos y no se podría llegar a construir la premisa fáctica. Dentro de esos mecanismos que facilitan la prueba difícil está la prueba de oficio, la inversión de la carga de la prueba dinámica, las presunciones, las prescripciones, etc. Todos esos mecanismos lo que hacen es tratar de que estos hechos de difícil probanza puedan llegar al proceso. ¿Qué es la prueba dinámica? Es la inversión de la carga de la prueba, por la cual el principio de carga de prueba, carga de alegación de prueba y carga de producción está de quien alega un hecho. Entonces, en la prueba dinámica se traslada esa carga de alegación y carga de producción al que está en mejor posición de los hechos. Este principio es de derecho anglosajón también. En derecho anglosajón, la carga de la prueba se determina por quién está en mejor posibilidad de probar los hechos. Porque, ¿para qué? Para crear incentivos para la prueba. Y luego viene la carga de producción, en la cual hay una sanción para que no prueba los hechos que ha alegado, que también es distinto a la carga de justificación, que ya es un tema epistemológico. En el Perú, la carga dinámica se ha aplicado tradicionalmente en los temas laborales. ¿Por qué? Porque en la relación laboral, ¿qué es lo que se tiene que probar? La puesta a disposición del trabajo, del trabajador, ¿no?, y la subordinación. Estos conceptos a veces no son muy nítidos, si es que no está el contrato de trabajo, si es que no están las planillas, entonces hay lo que se llaman los elementos accesorios. La periodicidad, trabajar en la oficina, que te presten los medios, etc. Entonces generalmente toda esta documentación la tiene el empleador y no la tiene el trabajador. Por lo cual en el derecho laboral el trabajador, ¿qué es lo que alega? El incumplimiento de una obligación de la relación de trabajo. Y se traslada al empleador
la carga de probar que ha cumplido con esa obligación. ¿Por qué? Porque él supuestamente está en mejor posición de probar porque tiene más acceso a los hechos, dígase documentación de planilla, pago de recibos, etc. La administración pública también es suerte de carga dinámica. ¿Por qué? Porque todo el expediente todo el proceso se basa en el expediente administrativo. Y entonces quien tiene obligación de proporcionar el expediente administrativo es justamente el ente administrativo. Es por eso que el denunciado, ¿qué es lo que hace? Espera nulidad, anulación, revisión del acto administrativo, pero es la administración pública quien tiene que proporcionar ese expediente administrativo que va a ser el único medio de pruebas por el cual se va a desarrollar todo este proceso contencioso administrativo. En lo civil hay cierta posición para favorecer esta carga dinámica, pero entendiendo el concepto de carga de la prueba de una manera muy dogmática, hay cierto rechazo para aceptar esta posición. En todo caso, en el tema de la prueba dinámica, pues tendríamos que hablar de la carga de la prueba. Y cuando hablamos de la carga de la prueba, ya entramos en un espacio mucho más amplio, que como digo, ya no es solo la carga de alegación, el famoso principio que en un hecho tiene que probarlo, sino que ahora se suma la carga de producción. Es decir, que luego que tengo un hecho, tengo la obligación de probarlo y proporcionar los medios probatorios. Y finalmente viene la carga de justificación o persuasión o argumentación, en la cual ya es, a nivel epistemológico, esa carga de justificar cuál es la conexión de estos hechos con tu pretensión y justamente desvirtuar las afirmaciones de la parte contraria, tema que en realidad no se ha estudiado mucho aquí en el Perú. Esto lo desarrolla Robert Allen, pero acá en el Perú no hemos desarrollado mucho ese tema de la carga de persuasión. Yo creo que el tema de la prueba no es un problema solo del arbitraje, sino es un problema de todo ordenamiento procesal. Desgraciadamente o lamentablemente, acá en el Perú se sigue estudiando la prueba dentro de los cursos de proceso civil, una semana o un par de semanas. Recién hay universidades que están elaborando todo un curso de teoría de la prueba durante un semestre. Y si vemos en el extranjero, ya hay maestrías en las cuales se habla exclusivamente de razonamiento probatorio o de teoría de la prueba. ¿Por qué? Porque si tú no construyes bien la premisa fáctica, no vas a poder construir bien la premisa jurídica. Y entonces los mismos errores que pasan en el proceso civil, penal, laboral, suceden en el arbitraje, que es que se ve como un conjunto de reglas para los hechos viabilizados a través de un medio probatorio y después valorarlos a través de unos criterios establecidos como la sana clínica y unos plazos para presentar y ciertas formalidades para presentar los medios probatorios. Pero se desvincula o se deja sin sentido el verdadero concepto de la prueba. Porque ¿qué es la prueba? Y la prueba, vuelvo a repetir, no es el hecho. La prueba no es el medio probatorio. La prueba es el resultado de esas afirmaciones contradictorias que hacen los sujetos del proceso dentro del proceso. Entonces, en el arbitraje se ha repetido, y con mayor gravedad me parece, una mala costumbre o una mala práctica del Poder Judicial en los procesos civiles. Y se parte primero de la fijación de puntos controvertidos. Cuando en el Código Procesal Civil se estableció esta audiencia de fijación de puntos controvertidos, la intención no era decir puntos, sino, como su antecedente la ley española, decir los hechos controvertidos. Entonces justamente se tenía que hacer en audiencia para que las partes digan cuáles son los hechos que están en controversia. Y sobre la base de esos hechos en discusión, por ejemplo, si uno dice rojo, el otro dice negro, pues admitir los medios probatorios necesarios para esos hechos, ¿no? Entonces, si uno dice rojo y otro dice negro, pues llamemos a un perito, no sé, químico para que nos diga cuál es el color verdadero. O sea, los medios probatorios van en relación a los hechos establecidos y esos son los medios probatorios que se admiten. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que sucede es que en esta audiencia uno va y encuentra que repiten las pretensiones de las partes. O sea, los argumentos de hecho, los argumentos de derecho. Y se dice, para que se diga si es cierto que le debe o no le debe, pues si es cierto que debe intereses o no debe intereses. Y después se admiten todos los medios probatorios ofrecidos del número 1 al número 700. Y no hay nada que discutir, no hay nada que conversar, con lo cual se pierde sentido esta audiencia, porque no se ha fijado el material fáctico sobre el cual después se va a discutir. ¿Eso qué origina después? Que después, pues, bajo esta facultad de la prueba de oficio,
los árbitros cuidan generalmente peritajes. Peritajes que solo deberían también informar sobre hechos. Pero al contrario, estos peritajes muchas veces dan conclusiones jurídicas, como indemnizaciones, penalidades o cosas por el estilo. Con lo cual también el peritaje pierde su sentido y en lugar de ser un informador o una ayuda para el que va a decir que es el árbitro, más bien se vuelve un dictaminador. Y entonces el árbitro se somete a lo que dice el perito. Creo que se debe revisar todo el tema de la prueba en el arbitraje. Creo que se pone más énfasis en el tema de la prueba. ¿Y qué es lo que vemos como conclusión? Los laudos. ¿Y qué origina en los laudos? Que sean pues un compilado de citas doctrinarias que no tienen ninguna relación con el caso en concreto. Y finalmente la parte de análisis de hechos es solo 1 o 2 páginas, de donde más bien debería ser la fijación de los hechos, para eso aplicar el derecho. Pienso que toda esta nueva teoría de la prueba que se quiere desarrollar va a ayudar a cambiar este sistema y de esta manera construir, como digo, la premisa fáctica para que las premisas jurídicas sean bien aplicadas. Cautelares. Justo estuve en un evento últimamente en Colombia y me tocó compartir el panel con el profesor Jordi Nieva, y con él compartimos de distintas perspectivas una misma conclusión, y es que al parecer el tema de las medidas cautelares está más regulado sobre la base de estos presupuestos clásicos que son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Para él, todo el análisis cautelar se debería realizar sobre la base del Forum Bono Juris, o sea, la verosimilitud del derecho. A mi parecer, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora son presupuestos de legitimidad para poder solicitar una medida cautelar, y ya la concesión de la medida cautelar se a través de lo que se denomina la resolución del conflicto ejecutivo en lo procesal. Bueno, en todo caso, realizando estos presupuestos para mí de legitimidad, para otros de fondo, Peris Doubi menciona que, por ejemplo, la verosimilitud del derecho en la ley de enjuiciamiento civil española se denomina un enjuiciamiento prima facie. Ese enjuiciamiento prima facie, ¿qué es lo que hace? Un conocimiento sumario para dar la afectación al demandado con la medida cautelar, provocándole la mínima injerencia. Y para eso se exige el principio de poder escrita, es decir, que esté basado en un documento. Lo cierto es que Pérez Ragón, autor chileno, dice: esta visión de la medida cautelar pues se ha dividido en el clásico o la división decimonónica de derechos personales y derechos reales. Por lo tanto, para acreditar la afectación de un derecho real tengo que tener un documento, y para acreditar la afectación de un derecho personal también tengo que acreditar un documento. Entonces nace este principio de prueba escrita. A eso le sumamos el peligro en la demora. Otra vez citando a Pérez Daubi, él dice que hay 2 tipos de peligro en la demora: el peligro objetivo y el peligro subjetivo. ¿Cuál es el peligro objetivo? Dice, aquel que no necesita acreditar la prueba, en la cual es la misma razón de ser del proceso la inmediatez y la urgencia. Por lo tanto, hay un juicio sumario inmediato. ¿Y cuál es el peligro de demora subjetivo? El peligro de demora subjetivo, donde sí se debe acreditar el posible daño que puede causar el demandado con su conducta para incumplir la sentencia, o la sentencia no despliegue sus efectos en el proceso principal. Esta división entre peligro en demora objetivo y subjetivo hace también dividir al peligro in mora como presupuesto y como fundamento. Cuando es el peligro in mora objetivo, entonces sería un fundamento para la medida cautelar. En cambio, cuando es subjetivo, sería un presupuesto, y es ahí donde yo tengo que acreditar a través del documento. Pero avanzando en el tema de las medidas cautelares, pues ya no estamos limitados a este sistema, de medidas cautelares perfiladas hacia la protección de un derecho personal, hacia la protección de un derecho real. Lo que se acredita en realidad es la posibilidad de daño. La posibilidad de daño en el retardo por justamente lo que se llama el daño marginal de inducción procesal, o sea, el tiempo que se demora en llegar a la cognición plena, ese daño que le causa al solicitante por el mismo proceso. Y entonces cualquier medio de prueba va a ser idóneo. Ya depende de cómo valore el juez, en lo que yo denomino la resolución del conflicto ejecutivo no procesal, o en lo que otros denominarán el análisis de la medida cautelar, esa intensidad de la prueba, lo cual genera más bien
en el solicitante de la medida cautelar una carga de persuasión muy fuerte, muy intensa, en la que no solo baste con decir esto me causa daño, sino también qué ventaja obtengo con esta situación y que también trate de desbaratar la hipótesis contraria. O sea, ¿por qué la otra parte no se le debería afectar con la medida cautelar? O sea, la carga es más intensa y todo eso, el principio de prueba escrita pues no es el único medio probatorio, sino todos los medios probatorios posibles. Tanto que en la resolución cautelar, ¿no?, hay un juicio de probabilidades, ¿no? Y entonces al haber un juicio de probabilidades, pues para formar este grado de probabilidad de certeza, tengo que tener acceso a la mayor cantidad de material probatorio posible, tan similar como en el proceso principal. Algunos sujetos prácticos dicen que no se debe ofrecer todo en la medida cautelar, porque debo de guardar para el proceso principal. No solo debo ofrecer lo pertinente sobre el peligro de demora, pero eso es falso. O sea, tengo que tratar de presentar todo el material posible, inclusive el material del proceso principal, para que el grado de conocimiento del juez, que va a ser sumario, no sea tan superficial, sino corresponda a la intensidad de la afectación que estoy pidiendo al patrimonio, a la persona de los afectados. La pericia grafotécnica es una prueba científica. El problema, por ejemplo, en el caso de la ex primera dama, en un principio era si se podía admitir o se podía admitir ese tipo de prueba. Y en un segundo momento es cómo se debe valorar esa prueba. El primer momento es si constituye una prueba ilícita o no constituye una prueba ilícita. Y ahí nos remitimos a la famosa teoría del fruto del árbol envenenado. Creo que en el Perú se está aplicando la teoría más antigua del fruto del árbol envenenado, sobre la cual una prueba obtenida ilícitamente, o sea, violando los derechos fundamentales de otra persona, no tiene ningún tipo de validez en el proceso. Sin embargo, hay otras interpretaciones de esa teoría, esa es la más antigua. En el derecho alemán, por ejemplo, hay una exclusión cuando es la única prueba necesaria para probar ese hecho y el caso es trascendental o fundamental. Y en el hecho anglosajón hay otra exclusión que dicen, ok, la primera prueba puede ser ilícita, pero si después de esa prueba vienen otras pruebas obtenidas lícitamente, esas sí se pueden utilizar en el proceso. Entonces, ahí ya viene un criterio de valoración, ¿no? ¿Cuál es la teoría que se está utilizando del fruto del árbol envenenado para poder permitir estos medios de prueba? El tema es que, con relación a las pruebas ilícitas, ¿por qué son ilícitas, no? ¿Qué es lo que se trata de proteger? Y yo estoy en contra de aquellos que dicen que las pruebas son ilícitas porque violan los derechos fundamentales basados en el tema de la dignidad, porque es un concepto muy retórico. Soy muy crítico de la teoría de los derechos fundamentales y te pongo un caso: la tortura. La tortura para mí no es ilícita o no es una prueba permitida porque le hace daño a la persona y le causa dolor, sino es porque el contenido epistemológico, o sea, el contenido de información que lleva al proceso es muy bajo, es muy nulo. Por lo tanto, no es necesario llevar esa prueba al proceso. Porque en la tortura, ¿qué es lo que sucede? Se da lo que se llama la curva marginal de utilidad decreciente. Es decir, si tú torturas a una persona, la primera vez, por el doy por miedo, te puede decir la verdad. Pero si la estás torturando, esa persona te dice cualquier cosa que tú quieras escuchar. Con lo que el contenido epistemológico o el contenido de información que te da el proceso es muy bajo. Por lo tanto, no me sirve para construir la premisa fáctica. Igualmente, si tú sigues torturando, las otras personas, por miedo a que le causen dolor, igual te van a decir cualquier cosa. Y entonces, ¿para qué llevar ese tipo de pruebas al proceso? Igual pasa con la prohibición de declarar en contra de tu cónyuge, los hijos contra padres o padres contra hijos. No es que sea ético o moralmente negativo que los padres declaren contra los hijos contra los padres o entre cónyuges, sino que generalmente, por razones familiares, no van a decir la verdad. Entonces el contenido epistemológico es muy bajo. Por lo tanto, es material, como se puede decir, desechable, que no sirve para el proceso. De ahí viene su prohibición. Y por otro lado, ¿no?, tenemos el concepto de verdad en el sistema judicial. Si un sistema político pues quiere llegar a la verdad a toda costa, puede permitir pruebas ilícitas, allanamientos, obtenciones con la fuerza.
Pero ¿eso qué sucede? Crea incentivos perversos justamente para la búsqueda de esa prueba. Y entonces viene otro valor, seguridad jurídica. ¿Qué otros estados? Pueden optar libremente por cualquiera de esos dos valores. Generalmente algunos optan por la seguridad jurídica, lo cual limita esta búsqueda de la verdad. Entonces en las pruebas civiles tenemos eso. Puede ser que esas pruebas sean válidas y sirvan para la verdad, pero el Estado adopta ese valor, seguridad jurídica. ¿Para qué? Justamente para no fomentar ese tipo de búsqueda de pruebas. La admisión de ese tipo de pruebas. El segundo momento sería cómo valorar esas pruebas. La prueba científica, acá en el Perú recién se está desarrollando ese tema de la prueba científica. Se toma como paradigma la prueba científica el ADN. Pero inclusive en el ADN, ¿qué es lo que vemos? Tenemos un proceso monitorio, nos dicen que es monitorio, pero yo no creo que es monitorio, es una técnica de formación anticipada de la prueba, en la que con la sola declaración de la parte, la prueba de ADN se declara fundada en la solicitud de filiación extramatrimonial, pero no se somete a controversia esa prueba, y esa prueba puede estar errada, por más científica que sea. Así tenga 99%, puede ser un 1% que esa prueba haya fallado. Entonces se restringe esa posibilidad de contradicción. Y otra vez digo, la prueba no es el medio probatorio, sino el resultado de las afirmaciones contradictorias. Y entonces, la prueba científica ha tenido un vaivén en la historia respecto a su veracidad o no veracidad. En un principio, por ejemplo, los famosos detectores de mentiras, que fueron adoptados en la década de los 20 en los Estados Unidos, después se dieron cuenta pues, que no detectaban nada. ¿Por qué? Porque las alteraciones en las pulsaciones, en el flujo sanguíneo, porque, por ejemplo, el detector de mentiras en los años 20, que causó gran sensación en los procesos norteamericanos, después se dieron cuenta pues, que no detectaban nada. ¿Por qué? Porque la alteración en el flujo sanguíneo, las pulsaciones, no determinan necesariamente que tú dices la verdad o no dices la verdad. ¿No? El famoso polígrafo tampoco es una prueba. Por eso cuando van a esos programas y alguien se sienta, eso no significa que esté diciendo la verdad o esté diciendo la mentira. Con lo cual cayeron en desuso las pruebas científicas. Hasta que vino el famoso caso Dover. El caso Dover, que estaba analizando el Benedictrin, que era un medicamento que causó malformaciones congénitas en los hijos de estas madres embarazadas que toman ese medicamento. Entonces había que establecer la relación entre el medicamento y la causa de esas malformaciones. Entonces ahí que se estableció en ese caso Dover una suerte de protocolo, catálogo epistemológico para emitir una prueba científica que consta pues primero que se debe de una ciencia, ¿no? Con lo cual se descartan las no ciencias o paraciencias, ¿no? O sea, una cartomancia, quiromancia no entra en lo que es prueba científica. Luego viene que esa ciencia o quien esté presentando esa prueba científica, es decir, el perito, pues tenga, ¿no? Escritos sobre el tema y que esos escritos hayan sido publicados en revistas conocidas internacionalmente y que sea conocido entre sus pares y que haya una metodología establecida para llegar a esas pruebas. Entre otros criterios fue lo que estableció el caso Dover para la elaboración de la prueba científica. Es ahí pues que cada etapa en la humanidad ha tenido una preferencia por la prueba. En la edad antigua, cuando no había escritura, pues la prueba era los testigos. Cuando viene el tema de la religión, la prueba se volvió el juramento. Cuando se siguió avanzando y vino la escritura y la conversación, la prueba serán los documentos. Ahora que estamos en una edad de la tecnología y la búsqueda de certeza inmediata, la prueba científica se ha vuelto en la vedette. ¿Pero eso qué nos lleva? Nos lleva al denominado síndrome CSI, ¿no? La serie norteamericana En la escena del crimen, mal traducida, en la cual un grupo de médicos forenses o peritos forenses pues recrean la realidad de tal manera que ellos dicen la verdad de los hechos. Pero eso es fantasía de Hollywood, eso no existe en ningún laboratorio en el mundo. Entonces todavía tenemos que someter a ciertos protocolos para la elaboración de la prueba científica. Y luego viene pues el tema del dictamen, ¿no? Hay dos sistemas en la valoración del peritaje. Uno es el sistema de información y otro el sistema de dictamen y el sistema de deferencia. En el sistema del dictamen, como su nombre lo dice, el perito da un dictamen y con eso pues como que da una orden al juez sobre los hechos establecidos y lo que hace el juez es aplicar el derecho a esos hechos establecidos. En cambio en el sistema de la deferencia el perito informa a los jueces y ellos pueden como no pueden tomar esa información, ya sobre eso construir ellos su premisa fáctica y aplicar el derecho. Como ustedes ven, ¿no? Todavía hablamos de dictámenes, con lo cual pues mentalmente estamos en la época del dictamen. Y te pongo como para finalizar un ejemplo, ¿no? Hace 2 años hubo un caso de famoso vientre de alquiler
en el cual la madre subrogada ya no quiso dar en adopción a los padres adoptivos, a la hija. Al parecer quería un poco más de plata por la cuestión del vientre alquiler, y entonces el proceso volvió contencioso y finalmente la Corte Suprema dijo que el niño, la niña en este caso, tenía que estar con los padres adoptivos, porque ellos desde un primer momento habían demostrado cariño por ella sobre la base del interés superior del niño. Para determinar esa situación, el único peritaje que hubo fue el del equipo multidisciplinario, solo un peritaje. Esta sentencia paradójicamente toma muchos antecedentes del caso BBM de la Corte de New Jersey, en el cual los hechos eran similares. Una madre subrogada, padres adoptivos, ella se niega a dar en adopción, el proceso entra en juicio. Sin embargo, en ese caso hubieron 15 peritajes. 15 peritajes. La opinión pública estaba en contra de la madre que subrogada, o sea, la que había dado el niño. Sin embargo, pese a todo eso, no se pudo romper el vínculo materno-filial, con lo cual se declaró a los padres adoptivos, pero no se rompió el vínculo materno-filial y se le concedió un derecho de visitas amplio y que siga siendo la hija. ¿Para qué? Para evitar incentivos perversos justamente para ese tipo de contratos, si se puede decir, de relaciones contractuales. Entonces, como ven, el tema de la evaluación científica es distinto. No basta un solo peritaje que te dictamina, sino todos los peritajes habidos y por haber que puedan determinar los hechos concretos de situación concreta para poder recién aplicar la premisa jurídica. Y esto mismo pasa con las pericias grafotécnicas. No basta una pericia, sino todas las necesarias y que puedan ser controvertidas en audiencia, y de esa manera el juez recién podrá valorar la prueba. Con relación a la prueba testimonial y la posibilidad de preparar o no al testigo antes de la audiencia, tenemos que separar dos sistemas de procesos, el anglosajón y el europeo continental. En el derecho europeo continental, la prueba pertenece al proceso. Por lo tanto, una vez que las partes la ofrecen y es admitida, es el juez quien tiene el monopolio de la prueba y sobre ella va trabajando. Dentro de ese concepto, sería no apropiado que las partes preparen al testigo. Y el testigo es una prueba más sumado a los documentos, pericias, exhibiciones, inspecciones judiciales o como quieran llamarlo. Mientras que en el proceso anglosajón, ¿no?, justamente como su nombre lo denomina, se llama trial. Y trial, que significa prueba, o sea, el centro neurálgico es la prueba. Y en el derecho anglosajón, toda prueba es testimonial. La declaración de parte es testimonial. Los peritos son testigos. Los documentos se ofrecen de manera oral. ¿Por qué? Porque está separada la función de juez de hecho y juez de derecho. ¿Y el juez de hecho quiénes son? Los jurados. ¿Los jurados quiénes son? Personas extraídas de la sociedad que justamente no tienen que tener el conocimiento de derecho. Por lo tanto, se llevan, ¿no?, de la oralidad que se celebra en esa garantía que se llama el día en coro, lo que sería el día de la audiencia. Dentro de esta temática de este proceso que ahora ha venido acá a través del tema penal, el sistema adversarial norteamericano, entonces, como todo es testimonial, justamente se tiene que trabajar con el testigo para que fortalezca sobre todo su declaración, porque el sistema anglosajón tenemos tres partes en lo que se llama el interrogatorio. La primera parte está destinada a destruir moralmente al testigo, con lo que dudan de su capacidad, de su honestidad. Entonces, pueden ser personas muy honestas, pero que ante tanta pregunta se desmoronan y cualquier cosa que digan después va a ser tomada o pensada que es falsa. Es más, cuando el abogado, que son unos tigres, ¿no?, en el derecho anglosajón, entran y son ya muy despiadados con este derrumbe moral del testigo, el juez muchas veces le pone topes para que no se exceda, diciendo: en mi corte no se permite este tipo de interrogatorios. Pero es una práctica muy usual en el sistema norteamericano. Primero viene la instrucción de la persona del testigo y luego viene la destrucción del testimonio cuando son los testigos de la otra parte. Entonces, para estar preparado para eso, se debe preparar al testigo. Se le debe de hacer, es decir, a dónde va enfocado el tema, qué es lo que tiene que decir, esas cosas, porque es permitido en el derecho anglosajón. No así en el modelo europeo continental, porque la prueba ya no es de las partes, la prueba es del juez, y está unificado el juez de hecho con el juez de derecho, en la cual, pues, una vez que ya el material probatorio está dentro del proceso,
es el juez quien tiene el monopolio de la prueba. Entonces todo depende pues del sistema en el que estés. Yendo al proceso arbitral, la Ley General de Arbitraje peruana ha copiado mucho el modelo del Código Procesal Civil, pero fuera, en otras fronteras a nivel internacional, más se desarrolla como si fuese el proceso adversarial norteamericano. Con lo que, ¿no? Entonces sería válido esta preparación previa del testigo justamente para que enfrente esas situaciones de estos abogados que no solo destruyen el testimonio, sino destruyen a la persona del testigo. La preparación de la prueba es un tema muy complejo. En las facultades de Derecho del Perú generalmente se estudia el tema de la valoración de la prueba sobre la base de 3 sistemas conocidos: el famoso sistema de la prueba tasada, el sistema de la libre prueba y ahora el sistema de la sana crítica y valoración conjunta. Se dijo en primer momento pues, que el sistema de la prueba tasada era un sistema irracional en el cual cada prueba tenía un peso específico y el juez tenía que someterse a esas reglas preestablecidas de valoración. Eso no es tan cierto, en realidad. El sistema de prueba tasada justamente nace en la Edad Media frente al informalismo del proceso romano, en la cual el juez al parecer tenía una libre valoración de la prueba, justamente para dar seguridad jurídica. En el mundo medieval es que sean reglas de ponderación de la prueba, que la declaración de un noble vale más que la declaración de 15 campesinos, o la declaración del hombre vale más que la declaración de la mujer, que también representan el orden social de esa época. Si es una sociedad estratificada, vertical, jerárquica, entonces se supone que esos privilegios sociales se reproducen en el proceso, con lo cual no es un sistema racional, sino que es racional de acuerdo a ese contexto cultural de ese momento. Posteriormente, cuando viene la Revolución Francesa y destruye este esquema social, igual a todas las personas bajo el concepto de ciudadanos, entonces se entiende que no hay esos privilegios. Por lo tanto, no, en contraparte a este sistema de la prueba tasada nace la libre valoración, la cual el juez podía apreciar, ¿no?, de acuerdo a su íntima convicción lo que él crea conveniente. Es luego que se crea un sistema intermedio de la sana crítica y valoración conjunta de los mismos protocolos, que es lo que llega a nuestro código. Pero este sistema de la sana crítica se basa en las máximas de experiencia, es decir, el juez al valorar la prueba de manera conjunta, ¿no?, aplicando su sana crítica, tiene que utilizar la máxima experiencia. Las 3 frases no tienen un contenido determinado. ¿Qué cosa es sana crítica? ¿Qué cosa es valoración conjunta? ¿Qué cosa es máxima de experiencia? Solo con el término máxima experiencia, ese término creado por Franz Klein, que tampoco lo creó él, lo crearon los franceses y él lo retoma, luego le pareció que no era conveniente, y lo deja y luego lo vuelve a traer y se quedó con la máxima experiencia, que supuestamente son reglas, ¿no?, donde hay una continuidad, generalidad, coherencia, sacadas de la realidad. Pero esas reglas, pues nadie sabe cuáles son, ¿no?, ni cuántas son. Y si podríamos hacer un catálogo de cuáles son y cuántas son, entonces otra vez regresaríamos a la prueba tasada. Con lo cual el juez o árbitro o quien decida un caso no tiene muchos elementos para valorar. Justamente frente a esa, digamos, falta de indeterminación de metodologías para valorar la prueba, es que se viene desarrollando, aplicando lo que se llama la New Scholarship of Evidence Law, o la nueva escuela del derecho probatorio, que viene de hecho anglosajón, donde se aplican las reglas de la epistemología. Es decir, el proceso se hace un símil con la empresa científica, que es la búsqueda de la verdad. Pero la verdad en la ciencia es distinta a la verdad en el proceso. Tiene distintas categorías. Uno busca una verdad futura, uno busca una verdad pasada, uno busca una verdad generalizada, otro busca una verdad solo para un caso concreto. Y en la empresa científica tú puedes aplicar todos los elementos de hecho para llegar a esa verdad, para verificar esa hipótesis. En cambio en el proceso no. Hay ciertos mecanismos que están vedados porque son ilícitos, son improcedentes, no cumplen formalidades, etc. Con lo que el camino para llegar a la verdad en el proceso se vuelve muy cortito. Y entonces nace una disciplina que parte de la epistemología, pero que se llama epistemología jurídica. Y esta epistemología jurídica parte de un supuesto, que la verdad no es absoluta, que la verdad no existe, que encontrar la verdad en la ciencia, como decía Karl Popper, es una empresa imposible. Y entonces, siguiendo la teoría de Tarski, ¿no?, se trata de buscar la verdad por correspondencia. Es decir, que estas afirmaciones correspondan a los hechos que sean la realidad.
Y eso es lo que se trata de probar. Sobre la base de esa, ¿no?, premisa, de esa verdad por correspondencia, entonces se comienza a desarrollar, pues, el sistema de teoría de probabilidades. O sea, ¿qué son las probabilidades? ¿Cuánto es el grado de certeza de estas afirmaciones correspondan a estos hechos de la realidad? Y entonces se vienen desarrollando, pues, distintos mecanismos, por ejemplo el teorema de Bayes, la teoría de autoridad esperada. Muñoz Sabaté desarrolla un eurigrama, ¿no?, muy interesante, en el cual, pues, pone las pautas justamente para hacer este camino epistemológico para la prueba. Whitmore también desarrolla un eurigrama, ¿no?, sobre la base de hechos, enlaces, hipótesis, subhipótesis para llegar a una hipótesis general. En todo caso estamos hablando de planos conceptuales, en los cuales yo tengo que establecer, pues, la hipótesis general, la subhipótesis, los hechos constitutivos de las hipótesis, ver la estrategia también, ahí entra el análisis estratégico, ver las alternativas, si se ha aprobado o no se ha aprobado, y llegar de esa manera, pues, a construir todo este camino fáctico, ¿no?, sobre la base de que esos enlaces entre el nivel 1, 2 y 3 tengan un alto grado de certeza. Otro problema en la evaluación de la prueba es que nos han enseñado que el proceso es como un silogismo. Es decir, una premisa mayor que es el derecho, una premisa menor que los hechos, y la sustitución que hacemos del hecho en el derecho, con lo que hicimos LQQD, la sentencia. Pero está demostrado, pues, filosóficamente, que el silogismo puede ser tan falso como cierto, o sea, no te da una realidad. Y sobre eso, pues, se desarrolló el método inductivo y el método inductivo. Y se dice que el único razonamiento válido para decir si algo es cierto o no es cierto es la inducción, la deducción. Pero generalmente, ¿no?, sobre todo en los procesos judiciales, lo que es un método deductivo, que es un método deductivo de la conjetura, es posible que. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que tratar de demostrar? Que esa deducción sea fuerte, ¿no?, el grado de probabilidad de que esa consecuencia sigue de este presupuesto, que no es ni inducción ni deducción. Con lo que entramos a otro terreno, ¿no?, de la epistemología, que es las inferencias que se dan dentro del proceso. Entonces, todos esos son temas que se tienen que estudiar, temas que generalmente no se desarrollan. Y entonces, cuando analizamos una resolución, pues no vemos en realidad ahí el desarrollo epistemológico con el cual podemos decir si está bien motivado o está mal motivado, si ha sido bien valorada la prueba, está mal valorada la prueba, si está bien construida la premisa fáctica o si está bien construida la premisa fáctica. Creo que es un trabajo pendiente de la academia y luego de los prácticos en el tema de la valoración de la prueba. Sobre la base de este neoconstitucionalismo, ¿no?, y esta diferencia entre principios y reglas, y el método que tienen entre reglas, que es la solución, y entre principios, que es la ponderación, hay una tendencia a crear derechos fundamentales por donde sea. Y uno de esos problemas es el derecho a la prueba. Precisamente estuve en una conferencia hace unas semanas compartiendo con Eugenia Ariano, y ella dice bien claro, o sea, no me queda muy cierto el derecho a la prueba cuando después es una carga. O sea, finalmente, que es un derecho, es una carga. Porque es un derecho, como dicen después que no puedo presentar pruebas una vez que se ha vencido el plazo. O sea, ¿qué prima, el derecho o la regla? Con lo cual, pues, se pierde todo el sistema. Este derecho a la prueba en realidad es parte del derecho a tutela judicial efectiva. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cada vez estamos ganando más y más y más derechos. Eso va a crear el problema, finalmente, que va a entrar conflictos de derechos de igual categoría, entonces, ¿a cuál preferir? Y viene, pues, el tema de la ponderación. Y el tema de la ponderación no deja de ser muy retórico. García Amado critica el tema de la ponderación, porque dice que cuando se pondera, el juez ya sabe a quién va a favorecer. Nunca dice, empiezo favoreciendo este y va a terminar el otro. No trata de justificar su posición, ¿no?, es lo que también decía Popper. Es una teoría justificacionista, con lo cual se basa en tu creencia particular subjetiva, y entonces te deja la deriva, ¿no?, este tema. Entonces, esto de crear más derechos donde no los hay, con igual categoría, sobre la base de esta principiología, que ya es criticada en Europa. Ejemplo, acá todavía hablamos de la constitución del derecho, y la constitución del derecho procesal como si fuese la última novedad. Pero allá dicen, pues, a través de esta constitucionalización del derecho procesal, ¿qué es lo que sucede? Pues, como todos los derechos en el proceso se han vuelto constitucionales, entonces justamente eso, ¿qué hace? Infla la carga de los procesos constitucionales, porque yo puedo ir a una acción de amparo por infracción del derecho a la prueba, por infracción del derecho al recurso, por infracción del derecho a ser oído, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y entonces hay una inflación de los tribunales constitucionales con relación a estos nuevos derechos, que en realidad todos nacen de un mismo derecho.
Creo que es muy retórico eso de crear un derecho a la prueba. Tal vez esta posición es muy criticada, tal vez hay gente que va a decir que no, que va a salir con conceptos neoconstitucionalistas, pero es mi manera de ver, es mi manera de pensar dentro del proceso. O sea, el proceso no tiene sentido crear más principios con contenido retórico, sino que esas garantías que te da el Estado pues se den efectivamente del proceso. Y de ahí también hay otro problema, la confusión entre derechos y garantías. Carl Schmitt, ¿no?, hacía la distinción entre un derecho y una garantía. El derecho era el derecho subjetivo y la garantía es la garantía institucional que te da el Estado para que ese derecho funcione. Pero cuando pasamos al mundo de derechos fundamentales, ¿qué tenemos? Que en realidad todo derecho es una garantía, porque el derecho está contenido en garantías. Y la tutela jurisdiccional es un derecho fundamental, y así ha sido reconocido en la mayoría de las constituciones, así como el debido proceso. Pero se desarrolla a través de garantías. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Esas garantías pues se levantan también a nivel de derecho. Y ahí estamos creando, ¿no?, una hiperexplosión de principios. Decía Michel Villey, filósofo francés, con relación a esta expansión de los derechos fundamentales, ¿no?, de manera de ironía, que hay tantos derechos, ¿no?, que ahora hay un derecho de ellos y ellas a sentarse en la playa a tomar el sol en California, porque ahora todo es fundamental. Y el peligro de eso, de hacer todo fundamental, es, bueno, entonces, cuando entran en conflictos de derechos, ¿cómo pondero? Que la finalidad es un problema práctico que va a suceder. Los procesos constitucionales se pueden denominar como unos procesos urgentes. ¿Qué es un proceso urgente? Aquel que tiene una actividad judicial inmediata, ¿no?, para prevenir o remover un ilícito provocado por la afectación de un derecho. La acción de amparo y el habeas corpus tienen esa estructura y por lo tanto, al solicitar esa actuación inmediata del órgano jurisdiccional, se dice que se prescinde de la etapa probatoria. Pero eso tampoco es tan cierto. ¿Por qué? Porque finalmente, tanto el habeas corpus como la acción de amparo tiene estructura declarativa. ¿Qué estructura declarativa? Postulación, prueba y sentencia. Porque si no hay prueba, pues no podría haber sentencia. O sea, no se puede prescindir en un proceso de la prueba. Otra vez, digo, la prueba no es el hecho, la prueba no es el medio probatorio. La prueba, que es el resultado de las afirmaciones contradictorias que hacen los sujetos en el proceso. Y entonces, si no hay pruebas, si no es el resultado de afirmaciones contradictorias, ¿cómo yo puedo dictar una sentencia? Y esto tiene que ver con la pregunta anterior. Si hay un derecho a probar, entonces, ¿cómo puedes suprimir la etapa probatoria en los procesos constitucionales? ¿No? Sería una inconsistencia total. Justamente, si el Tribunal Constitucional reconoce este derecho a probar, ¿cómo puede prescindir de actuación de pruebas y etapa probatoria? Cualquier elemento de hecho que sirva para verificar la amenaza o la lesión del derecho constitucional va a ser necesario. Lo único que se está haciendo es flexibilizar las etapas, flexibilizar el proceso, pero no prescindir de la etapa probatoria. Es más, creo que en estos procesos constitucionales la prueba de oficio podría ser hasta una herramienta válida. Soy a veces crítico de esta prueba de oficio, pero creo que en el proceso constitucional, teniendo en perspectiva el bien jurídico que está tratando de proteger, que es el derecho constitucional en su dimensión objetiva más que su dimensión subjetiva, entonces se le puede permitir al juez esta, digamos, interferencia para recoger el material fáctico y poder construir la premisa para después aplicar el derecho respectivo. Entonces, sí veo una inconsistencia en hablar de derecho de prueba y después decir que los procesos constitucionales no tienen esta etapa de prueba, porque todo proceso, si que ese proceso tiene que tener una etapa de prueba.